minutos. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, el último de la jornada del día de hoy, a través de vía Zoom, de forma telemática. Nos vamos a conectar junto con Ramón González, quien es encargado de Derechos Humanos del Móvil. Vamos a aprovechar de hablar de una información que ha estado publicada en nuestro portal web en radiopolar.com. Hacemos al matinal a modo digital y vamos a dejar en el monitor interno ahí la noticia que fue publicada el 18 de marzo para aprovechar ahí de conectar con nuestro invitado y poner en contexto el tema que iremos desarrollando. 2024, el año del retroceso. Casos y denuncias por homotransfobia aumentan un 100% en la región de Magallanes. Vamos a conversar con Ramón González, encargado de Derechos Humanos del Móvil. Ramón, muy buenos días. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Nos recibes bien en la señal en audio e imagen? Muy buenos días, un placer hablar con ustedes. Sí, lo recibo muy bien. Solo clarificar que mi apellido es Gómez, no González. Perfecto, muchas gracias Ramón por la posibilidad de estos minutos para conversar con nosotros respecto a este levantamiento de información o este seguimiento que ha podido realizar el móvil a través del tiempo, sobre todo en el año 2024, y lo que sacan en cifras, en fenómenos, en tendencias, en patrones. Ahí nos podrá decir tú cuál es la palabra más adecuada para el levantamiento y análisis de esta información, tanto a nivel nacional como en Magallanes. ¿Qué cosas nos podrías comentar al respecto? Lo que dejó en términos estadísticos, la cifra y la noticia que mostrábamos ahí en nuestro portal web. Sí, bueno, las personas de la diversidad sexual y de género estamos pasando por un momento complejo que se agudizó en el último año con un aumento de 78% a nivel nacional de los casos y denuncias por homotransfobia, y donde uno de los episodios que más se incrementaron fueron los discursos de odio, principalmente a través de las redes sociales, que incluyen ofensas gratuitas a las personas LGBTIQ+, ya sean personajes públicos, sean personajes que están en la privacidad, porque esto también daña a personas LGBTIQ+, que son famosas o que son de alto conocimiento público. Este proceso es muy lamentable y además se condice con una arremetida a nivel internacional que hay contra los derechos LGBTIQ+, y particularmente contra los derechos de los niños y adolescentes trans. No olvidemos que uno de los principales retrocesos del año pasado fue que se cuestionaron periódicamente los derechos de los niños y adolescentes trans de poder acceder a terapias que reafirmaran su género. Esto incluso derivó en que el Ministerio de Salud retrocediera en aquellos derechos que se habían conquistado, limitando el acceso a nuevos tratamientos para nuevos niños, niñas y adolescentes trans. Es un proceso bastante crudo, donde además no solamente han aumentado los discursos de odio, sino también aquellas personas que se definían como favorables a los derechos LGBTIQ+, se han replegado, es decir, han guardado silencio frente a este tipo de abusos. Por ejemplo, hasta la aprobación del matrimonio igualitario, era muy periódico, que fue en el año 2002, era muy periódico encontrar voces favorables a nuestros derechos de manera repetida en redes sociales. Bueno, en la actualidad, en el último año, esas voces han ido desapareciendo, casi no existen, y lo que genera una especie de tierra fértil para los promotores de los discursos de odio. En Magallanes es muy particular lo que ocurre porque los casos y denuncias aumentaron en un 100%. Sin embargo, en Magallanes, más que aumentar la homofobia o transfobia sociocultural, lo que apreciamos es que aumentan las denuncias, lo que al final de cuentas es una noticia más positiva que negativa, porque nos viene a decir que las personas están más dispuestas a denunciar que en el pasado y tienen menos temor a visibilizar en Magallanes su orientación sexual o su identidad de género para efectos de alcanzar justicia. Ahora, la dificultad que vemos sí en Magallanes es que la casi totalidad de estas denuncias se concentran en Punta Arenas, lo que nos viene a decir que en otras comunas no es que la discriminación no exista, sin embargo lo que nos viene a decir es que el debate es tan incipiente, es tan nuevo, que las personas no encuentran referentes a los cuales acudir ante los cuales denunciar los abusos que sufren. Y por eso el llamado a las autoridades regionales y particularmente en comunas distintas a la de Magallanes, de Punta Arenas, es que intensifiquen las campañas a favor de la no discriminación y que hagan públicos los canales a través de los cuales las personas LGBTIQ+ de la región pueden denunciar los casos y denuncias por discriminación. ¿Han podido ustedes notar en lo que respecta a este tema de los discursos de odio, la utilización de la libertad de expresión
para poder meter ciertas situaciones de discursos de odio o de discriminación, y sobre todo con este mundo sobreinformado, conectado y digitalizado? ¿Sienten ustedes que ha habido un mal aprovechamiento y uso de la libertad de expresión para introducir discursos de odio y o discriminación? Bueno, indudablemente ese es el gran debate y esa es la gran dificultad que hay. Quienes lanzan ofensas o denostan a las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género se defienden justamente diciendo que lo hacen en el marco del uso de la libertad de expresión. Pero no debemos olvidar que en este país la discriminación es una categoría protegida por la ley, particularmente por la ley Zamudio o la ley antidiscriminatoria. Y una cosa es tener derecho a tu libertad de expresión, y una muy distinta es tener derecho a discriminar o ofender o faltarle el respeto a otra persona por una característica que es natural en ello, porque ser LGBTI no es algo con lo cual uno decida ser, sino que efectivamente uno es LGBTI con más. Y este debate de la libertad de expresión, lamentablemente, los tribunales de justicia han sido bastante arbitrarios a la hora de definirlo. En algunas ocasiones, por ejemplo, han fallado en denuncias que hemos presentado a favor de nuestra organización, señalando que la libertad de expresión no se puede utilizar para denigrar, pero en otras ocasiones han señalado que la libertad de expresión está sobre el derecho a la discriminación. Entonces vemos una cierta discrecionalidad. No hay una claridad ni siquiera en los tribunales de justicia a la hora de definir qué se entiende por libertad de expresión o no, y hasta cuál es el límite de la libertad de expresión. Para nosotros el límite está claramente determinado por los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Esto quiere decir que se aplican a todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, su identidad de género, su edad, su sexo, y que se aplican en todo momento y en todo lugar. No dependen de la autoridad, no debiesen depender de la autoridad de turno, no debiesen depender de las creencias particulares del juego, las cosas de turno, sino que debiesen internalizarse como lo que son, como universales. Esto es, quiere decir que son indivisibles, que se aplican en todo momento y en todo lugar. Y esa es una relativización que existe en el último tiempo respecto a los derechos humanos, y que, dicho sea de paso, no solamente está afectando a la población LGBTIQ+, hemos visto también como el gran avance que hubo a nivel cultural respecto a los derechos de las mujeres también ha ido retrocediendo, y en el discurso al menos, y hay personas que se cuestionan si merecerían o no los mismos derechos, o se están atreviendo a hacer y decir cosas que en el pasado no, que en el pasado reciente no se atrevían a decir. Entonces, sin duda ese es un gran debate, y que el Estado debiese resolver con lineamientos y con protocolos claros, que lamentablemente no existen. Quiero aprovechar de preguntar también respecto al escenario internacional y cómo capaz ciertas tendencias, ciertos patrones, ciertos fenómenos se pueden ir dando también en nuestro país. ¿Tiene relación o no lo que ha estado pasando geopolíticamente en el último tiempo con la asunción al poder de grupos conservadores o súper conservadores en Estados Unidos, Brasil, en Europa con Italia? ¿Hay alguna relación respecto a el posicionamiento de grupos conservadores o ultraconservadores junto con las problemáticas de las disidencias sexuales? Indudablemente. Primero, aclararte que el Móvil es una organización autónoma desde el punto de vista político, económico, religioso. Nosotros hemos sido muy claros y contundentes en nuestros 33 años de trayectoria de celebrar los avances, vengan de donde vengan, y de rechazarlos, de rechazar los retrocesos, provengan de donde provengan. Y lo que está sucediendo en Argentina, lo que está sucediendo en Estados Unidos o en Italia, sin duda tiene que ver con el incremento en el poder o con el acceso al poder de grupos de ultraderecha. Acá la ultraderecha está jugando un papel protagónico en la difusión de los discursos de odio. Se ha demostrado que tienen una gran capacidad de incidir en redes sociales a través de bots o otras herramientas tecnológicas que distorsionan la realidad, que no representan el sentir mayoritario, pero que sí generan un caldo de cultivo para que estos discursos de odio luego se transformen en agresiones más graves, como pueden ser las agresiones físicas o, en casos extremos, los asesinatos. No hay ninguna razón para no suponer que lo que está sucediendo en nuestros otros países con el ascenso de la ultraderecha no se esté replicando de alguna manera acá en el país. Acá la ultraderecha en Chile también ha tenido un ascenso importante al poder. Teníamos inicialmente solamente al Partido Republicano, luego al Partido Conservador Cristiano, y ahora al Partido Libertario, que
que lidera el diputado Kaiser, que tienen un discurso muy nocivo, muy agresivo contra las personas LGBTIQ+, y que afecta no solamente a las personas ya comunes y corrientes, sino también a personalidades públicas. Nosotros hemos sido testigos, por ejemplo, como el diputado Kaiser en reuniones o comisiones en el Congreso Nacional trata a la diputada Snyder, quien es abiertamente trans, como hombre, la masculiniza. Entonces uno dice, ¿qué le queda a las personas comunes y corrientes si esta ultraderecha o que representan a la ultraderecha están dispuestos a incluso a insultar a una autoridad? El conservadurismo, más que conservadurismo, ¿no? Porque pueden haber personas conservadoras que tienen posturas favorables a los derechos LGBTIQ+. Queremos diferenciar el concepto conservador del concepto de la ultraderecha. Creemos que la ultraderecha es la que está generando un ambiente hostil, un ambiente agresivo, y que está permeando a nivel generacional, lo que es muy grave. ¿Y por qué es grave lo generacional? Porque si en algo habíamos avanzado es que las poblaciones más jóvenes de manera ascendente presentaban mayor y mayor respeto a los derechos a los LGBTIQ+, y cada vez menos discriminación. Pero ahora hay mucha población joven, principalmente masculina más que femenina, que se está cuestionando y se está comprando este discurso que es que todo lo acusamos de discriminación, que no puede decir nada, justamente el debate de la libertad de expresión, ¿no? Porque todo puede ser sancionado o acusado de discriminación. Bueno, y en la práctica eso, al menos en los derechos LGBTI no ha ocurrido. Lo que se acusa de discriminación es lo que es. Si alguien dice que una persona LGBTI es más propensa a abusar de niños solamente porque es LGBTI, indudablemente está discriminando. Si alguien se atreve a decir que no merecemos la misma igualdad legal solamente por el hecho de ser LGBTI, indudablemente está discriminando. Entonces aquí hay una fuerte incidencia de la ultraderecha, y que esperamos que la derecha en Chile, la derecha tradicional, de alguna vez dé una señal que se distancia de la ultraderecha respecto a esto. En Alemania son muy claras, la ultraderecha no va de la mano de la derecha, la ultraderecha generalmente tiende a hacer coaliciones o alianzas con el centro. No entendemos por qué en este país la derecha tradicional ha estado cediendo a este discurso de la ultraderecha, que es tremendamente violento y que además no se hace cargo de una tradición de la derecha que se vio muy clara en los gobiernos del fallecido presidente Sebastián Piñera, que fueron los gobiernos uno de los gobiernos donde más avanzamos en igualdad de derechos. No olvidemos que la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley antidiscriminatoria, que son nuestros grandes logros y avances, contaron con el decidido respaldo de un gobierno de derecha bajo la presidencia de Sebastián Piñera. Entonces aquí el llamado a la derecha es, cuando quieran defender el legado de Sebastián Piñera, que definan el legado completo, ¿no? Porque al parecer se han olvidado del legado LGBTI bastante relevante que después falleció el presidente Sebastián Piñera. Considerando que me mencionó esto del ejemplo alemán, ¿hay algún país, modelo o región que les parezca interesante respecto a estos temas, que ustedes podrían decir, este modelo, este país, esta región está llevando un sistema de leyes o de políticas muy interesantes, o algo comunicacional que podría Chile ir siguiendo? ¿Hay algo que le llame la atención en el escenario internacional sobre estos temas? Sí, no, porque lamentablemente nuestros derechos siguen dependiendo de los vaivenes electorales. Entonces, cuando uno habla de un determinado país, la verdad es que va a depender siempre de quién gobierne. En la actualidad, yo creo que un país que está jugando un rol muy importante y protagónico, y que está preocupado de los derechos LGBTIQ+, es España. Por ejemplo, en España está tratando de implementar una política donde no solamente se preocupen de los derechos LGBTIQ+ a nivel interno, sino que también a nivel internacional. No nos olvidemos que en la gran parte de los países todavía la homosexualidad se sanciona con pena de muerte, y ahí España está tratando de implementar políticas para sensibilizar a estos estados para que deroguen estas normas que son prehistóricas, ¿no? Que son arcaicas, porque que te cueste la vida tener una orientación sexual y identidad de género distinta es algo realmente del pasado, de lo más arcaico que pueda existir. Así que yo creo que, además, estando cerca desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de las políticas que está implementando, en la actualidad creemos que España juega un rol importante.
Para finalizar, Ramón, me gustaría aprovechar de dejar las pantallas y los micrófonos de Plural Comunicaciones. Nosotros, bueno, publicamos esta información en nuestro portal web el día 18 de marzo, pero para quienes quieran saber un poquito más al respecto, no solamente en Magallanes, sino también a nivel nacional respecto al móvil, cómo poder seguirlos, las plataformas, me imagino, página web, redes sociales, cómo poder estar al tanto de lo que estén ahí desarrollando durante el año calendario. Bueno, muchas gracias por esa posibilidad. Nuestra página web es www.movilh.cl. Todas nuestras redes sociales son Movilh, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en distintas plataformas que tenemos, y principalmente llamamos a las personas que son víctimas de abuso, especialmente de regiones o de Magallanes, a que denuncien. Para eso nosotros contamos un centro de atención a la diversidad que, si bien no tiene presencia física en Magallanes, sí atendemos periódicamente a las personas vía telefónica, vía correo electrónico o vía redes sociales. De manera de orientarla, de darle seguimiento a los casos y de los abusos que sufren, principalmente los que ocurren al interior de las familias, que aún no suceden, o entre vecinos. Es muy común en regiones que las mayores denuncias que se reciben son de conflictos entre vecinos. Entonces creemos que ahí podemos aportar un grano de arena. Así que quien se sienta vulnerado en sus derechos, que nos contacte, porque no están solos. Las personas LGBTIQ+ no están solas en ninguna región del país. Tienen donde acudir y nosotros estamos dispuestos y dispuestas a colaborar en ello. Conversamos esta mañana junto con el encargado de Derechos Humanos del móvil, con Ramón Gómez. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar con nosotros con el Buenos Días Región desde Punta Arenas, Chile, a través de vía Zoom, de forma telemática. Esperamos como medio poder seguir difundiendo el seguimiento de las informaciones que nos envían ahí a través de nuestras plataformas, y ojalá poder conversar durante otra oportunidad de la temporada 2025 en lo que tenga el móvil en materias de avances, estadísticas, ciertas situaciones que quieran dar a conocer. Muchas gracias por la posibilidad de este contacto. Que tenga una muy buena semana y un abrazo inmenso acá desde Magallanes. Gracias a ustedes. Buen día. De esta forma damos por finalizado el matinal El Buenos Días Región. Muchas gracias por habernos acompañado otra jornada más. Agradecemos al equipo completo que está esta mañana en Polar Comunicaciones. Damián Gómez en la sala de control junto con Nicolás Vivar, la producción de Luis Barría, y también quien ve todo el tema de publicidad y la dinámica de la mañana acá en la radio, Petra Soto. Les enviamos el equipo completo un abrazo inmenso. Manténgase en Polar. Comienza después de la tanda comercial Pesca y Acuicultura en Magallanes con nuestra colega la periodista Paulina Ponce Gutiérrez. Y nosotros nos encontramos mañana viernes, por fin viernes, en el Buenos Días Región desde las 8:15 horas. Y en la noche juega la selección. Un abrazo. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de Navimag, navegando juntos por los fiordos del fin del mundo. Jordan, con todo el cariño para la familia magallánica. Aqua Chile, líderes en producción del salmón. Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Covepa, la mejor solución. Blue Mar, salmón de Magallanes. Concremag, expertos en hormigón en climas fríos. Presentaron Buenos Días Región.